Ahora vamos a aprender a crear tablas dentro de nuestra base de datos, pero posiblemente en este momento estés un poco confundido y no entiendas muy bien qué significa base de datos, qué significa tabla, para qué sirve una base de datos, para qué sirve una tabla, qué hay adentro de una tabla. Pero no te preocupes, en este video también te voy a explicar, te voy a ir guiando para qué nos sirven las bases de datos, para qué les vamos a meter tablas y para qué van a tener registros dentro de esas tablas y para qué nos puede servir toda esa estructura. Y pues vamos a ello. Ahora vamos a crear una tabla, pero no sin antes analizar cómo funciona la estructura de bases de datos, tablas y registros que vamos a ver más adelante. En primer lugar tenemos nuestra base de datos. Ahí está. Dentro de nuestra base de datos vamos a tener tablas. Las tablas las vamos a representar aquí con unos cuadros. En esta base de datos podemos tener n cantidad de tablas, las tablas que querramos. Y esta base de datos le vamos a poner un nombre. En este caso le vamos a poner el nombre escuela. Ahí está. Y por acá en esta tabla vamos a tener algunos registros. Y esta tabla le vamos a llamar alumnos. Además, en esta otra tabla le vamos a llamar materias. Y en esa tabla obviamente vamos a tener varias materias. Y finalmente en esta última tabla le vamos a llamar salones. En esa tabla vamos a tener diferentes salones. Entonces, dentro de la tabla alumnos, pues obviamente vamos a tener varios alumnos, los cuales van a cursar algunas materias dentro de algunos salones. Si te das cuenta, todas las tablas están relacionadas con nuestra escuela. Además, vamos a tener una tabla extra, bueno, una tabla más, a la cual vamos a llamarle maestros. Lo vamos a resumir con maestros. Y entonces, ahora sí ya tenemos nuestra escuela casi completa. Tenemos alumnos, tenemos materias, tenemos salones y tenemos maestros. En un salón vamos a tener una materia y varios alumnos. De hecho, vamos a tener en un salón, vamos a tener un maestro, una materia y varios alumnos, ¿ok? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Como te digo, en este tutorial, en este video vamos a ver nada más, vamos a crear una sola tabla, que en ese caso va a ser la tabla de alumnos. Para crear mi tabla de alumnos, primero voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar esta base de datos que se llama prueba y voy a crear una nueva base de datos que se va a llamar precisamente escuela. Listo. Le voy a decir que no quiero crear una tabla. Si te das cuenta, aquí está mi base de datos escuela y dentro de mi base de datos voy a tener mi tabla llamada alumnos. Voy a dar aquí voy a dar clic aquí donde dice crear tabla. Esta tabla, como te digo, se va a llamar alumnos. Y dentro de mi tabla de alumnos, pues esos alumnos van a tener ciertos datos. En primer lugar, su identificador. Entonces voy a dar clic aquí donde dice app y voy a escribir ID de identificador. Este identificador de mis alumnos, en mi caso, va a ser de tipo integer, o sea, entero. Además, le voy a decir aquí este campo que está aquí nos está diciendo si ese entero, ese número, en ocasiones podría estar vacío. Le voy a decir que no. Entonces voy a seleccionar este checkbox y lo que le estoy diciendo por acá, si te das cuenta, es que ese ID va a ser entero y no puede ser nulo, ¿ok? No puede estar vacío. Todos los alumnos que yo tenga en mi escuela deben de tener un ID. Además, le voy a decir por acá con este checkbox que ese ID va a ser su llave primaria. Si te das cuenta, si yo doy clic en este check, me pone por acá un dato que, bueno, un atributo más llamado primary key. Eso significa que esa llave primaria es el número con el número con el que voy a identificar a cada uno de mis alumnos. Por ejemplo, podría tener en mi escuela dos personas o dos alumnos que se llamen Mario Pérez o Mario Pérez Pérez, pero ese Mario Pérez Pérez va a ser diferente porque su identificador va a ser único.
Eso significa que sus nombres se pueden repetir, sus materias, sus salones. Puedo tener 2 alumnos en el mismo salón con las mismas materias, con los mismos maestros, pero su identificador va a ser único. Para eso sirve este atributo que significa que es llave única. Y además le voy a decir que va a ser AI, o sea, significa que va a ser autoincrementable. Cuando yo vaya creando nuevos alumnos, se va a estar creando un nuevo número. Por ejemplo, va a empezar en 1, luego el siguiente alumno automáticamente va a ser el 2 y así sucesivamente. Además, este atributo le está diciendo que ese campo puede ser único. Lo voy a dejar así, que no hay problema, de cualquier forma va a ser autoincrementable. Y ahora voy a crear otro campo. Este campo va a ser el nombre. Y el nombre de un alumno, pues por lo regular va a ser de tipo texto. Voy a crear otro campo que va a ser apellido paterno. De igual forma, ese campo va a ser texto. Otro campo que va a ser apellido materno y ese campo de igual forma va a ser de tipo texto. ¿Qué más valores o qué más campos le podemos colocar a un alumno? Pues su edad. Por lo regular se aconseja que la edad de un alumno, de una persona, no se guarde como número exactamente, o no guardemos la edad porque esa edad va a estar cambiando. Lo que se recomienda es que se guarde la fecha de su fecha de nacimiento y esa fecha de nacimiento va a ser estática y con el tiempo va a ir cambiando. Así que voy a colocar fecha de nacimiento. Te recomendaría que la fecha de nacimiento aquí lo guardes de tipo entero y ese valor vas a colocarle un número especial que se llama timestamp de Unix, que es un número que se le otorga a cada segundo en el transcurso de todo el tiempo de todo el mundo, ¿ok? Y listo, serían todos los datos de nuestro alumno. Le voy a dar clic aquí donde dice OK y se acaban de crear 2 tablas. Si te das cuenta, la primera tabla es la tabla alumnos y la segunda tabla es una que se llama SQLite Sequence. Este SQLite Sequence se creó en automático porque nosotros aquí en el ID le dijimos que va a ser de tipo autoincrementable y esta tabla va guardando cómo va incrementando cada uno de esos números. Ahora vamos a agregarle registros en esa tabla, o sea, vamos a ir creando alumnos dentro de nuestra escuela. Para eso vamos a ir al área de Data Browse y aquí vamos a ir creando, como te digo, vamos a ir viendo y creando los alumnos de nuestra escuela, pero eso lo vamos a ver en el próximo tutorial, que es cómo agregar registros. Si quieres ver ese video, suscríbete y activa la campanita para que se te notifique cuando se sube. Y recuerda, muy importante, el mundo no gira, lo mueven los programadores. Hasta luego.